Entrevista CMI. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI. Los saludamos desde Cali, donde se realiza la COP16, una conferencia que protege la biodiversidad del mundo y en la cual participan cerca de 200 países. Colombia, país anfitrión. Nos acompaña esta noche en Entrevista CMI el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, antigua Corporación de Fomento, el doctor Sergio Díaz Granado, exministro del Gobierno Nacional. Señores ministro y presidente del Banco, buenas noches y gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Gracias, Gerardo, por la invitación, una gran oportunidad de volver a estar aquí con ustedes. Señores ministro, usted presentó hoy un plan muy ambicioso, reunido con científicos en el stand que tiene precisamente la Corporación Andina de Fomento, lo vamos a llamar así que ese nombre es más práctico, y allí dijo que a 2030 el 10% de los recursos, de los créditos, tienen que ir a preservación del medio ambiente y nuestras reservas forestales. ¿Por qué esa cifra y por qué esa meta? Miren, es muy importante porque llevamos un recorrido casi de 200 años en América Latina y el Caribe usando nuestros recursos naturales. Hemos consumido casi el 80% de las reservas naturales que tenía América Latina y hemos alcanzado este nivel de desarrollo. Esto no es sostenible. La región más que nunca necesita tomar un modelo de desarrollo que sea sostenible y los bancos de desarrollo que operamos en la región y particularmente la CAF, que son una de las principales fuentes de financiamiento en América Latina y el Caribe, tomamos la decisión hace 3 años de convertir el banco en un banco verde, en un banco que trabaje en los temas de adaptación y de mitigación al cambio climático. Estamos en ese camino. Este año vamos a llegar al 35% de las operaciones del banco en soluciones para mitigación y adaptación. Pero debajo del desafío del cambio climático está la pérdida de los recursos de biodiversidad de América Latina y del Caribe. Un ejemplo práctico, hemos multiplicado por 18 veces la extracción de pesca en los mares, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Estamos llevando al límite de la extinción muchas de las especies. Entonces necesitamos comenzar a trabajar en protección de recursos naturales. Y el banco lo que ha hecho hoy es presentar con un grupo de ciencias importantes, científicos de toda la región y también de Europa y de Norteamérica, un planteamiento de protección de los ecosistemas estratégicos que tiene América Latina. Y esa protección desde México hasta Chile, en los 2 océanos y en los continentes y en las islas, cuesta aproximadamente $400.000 millones poder hacer esa operación. ¿En cuánto tiempo, doctor Sergio? Y eso es una cosa debe pasar en los próximos por lo menos 20 años. Debiéramos girar toda la estructura financiera hacia proteger nuestros ecosistemas estratégicos. Entonces, el gran desafío que tenemos es acoplar instituciones financieras a este desafío que tenemos enfrente de ecosistemas estratégicos. Y ese desafío sí lo está haciendo la banca multilateral. Ustedes dicen que se convierten en banco verde. ¿Qué significa hacer esa transformación a un banco verde? Sobre todo preparar los proyectos. O sea, yo creo que la primera instancia es generar una tubería de iniciativas a nivel nacional y a nivel local que vayan en esa dirección. Le pongo un ejemplo práctico. Desde el año 2021 a la fecha hemos creado esta red de biodiversidades. Tenemos cerca de 185 ciudades en América Latina. Esperamos aquí en Cali justamente en una semana poder ensanchar más la red con Cali, con Bogotá, con Barranquilla, con Cartagena, en Medellín, Santa Marta, un grupo de ciudades grandes que se van a meter a este programa. Con ellos vamos a poder financiarle proyectos de recuperación de recursos naturales, ríos, cuencas, bosques que tienen que estar dentro de las ciudades, restablecer los recursos naturales en las ciudades. Esa es una expresión práctica de lo que estamos haciendo en materia de protección de ecosistemas. El presidente de la República insistió ayer en la inauguración de la COP16 en su propuesta de cambio de acción climática, es decir, que los países que cuiden los ecosistemas reciban beneficios de disminución en la deuda pública. ¿Cómo ve usted esa iniciativa que ha reiterado el presidente en diferentes fondos y estados multilaterales? Mire, es muy importante porque definitivamente es algo que tiene que suceder. La deuda pública desde el 2008 para acá ha crecido 50%. Hemos llevado la deuda pública global a cerca del 260% del PIB mundial. O sea, hoy tenemos el nivel de deuda más grande de la historia. Muchos de los recursos, digamos, de recaudo que están en los países de América Latina y del Caribe, casi el 9% de los ingresos está yendo al pago del servicio de deuda. Esa deuda se contrajo con ocasión de la crisis financiera del 2008, sí, con ocasión de la pandemia, con ocasión de la caída de los precios de materias primas. Hemos acumulado una deuda muy grande y eso limita la capacidad de los estados para trabajar los temas de pobreza, protección de recursos naturales. Hacer operaciones de canje de deuda por naturaleza es necesario y urgente en América Latina y el Caribe. El canje más grande se hizo la semana pasada, lo lideramos nosotros desde el banco para El Salvador.
Para proteger un río. Para proteger un río en particular, que es el río Lempa, que es el río más importante de Centroamérica y que es vital para El Salvador, para su economía y para la ciudad de El Salvador. Entonces, lo que hemos hecho es un canje justamente durante meses trabajándolo con el sector financiero a nivel mundial. Hemos logrado una recompra de la deuda y un ahorro de la deuda. El ahorro de la deuda va a ir a un vehículo especial que protege el río. Es la primera vez que se hace un canje de deuda para proteger un río. Y en la práctica, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa protección? ¿Se le paga a la comunidad para que no bote basura, para que la pesca se haga responsablemente? ¿Qué es en la práctica lo que implica esa protección del río? En varios segmentos del río, por ejemplo, va a haber distintos tipos de iniciativas. En unas zonas habrá que trabajar los vertimientos de aguas que contaminan el río. En otras zonas habrá que reforestar. En otras zonas será la protección de las fuentes y del reaforo de los ríos. En otras partes podrán ser el aprovechamiento en ecoturismo, generación de empleo. En otras partes es la comunidad sembrando, protegiendo las rondas de los ríos y recibiendo pagos por compensación por eso. Entonces vamos a ver una cantidad de proyectos que van a venir de municipios, del mismo gobierno nacional o de las comunidades. Y lo que aspiramos es que este fondo no solamente haga esta intervención, sino que lo sostenga en el tiempo. Ese es un proyecto práctico que podemos replicarlo en América Latina y el Caribe para bajar el costo de deuda y llevarlo a servicios ambientales. ¿Qué requerimos? Tener con la ciencia la información clara de los ecosistemas estratégicos, cuánto necesitamos invertir, en qué necesitamos invertir para saber el valor, el largo y el ancho de la empresa, Sí, señor. que es lo que hemos anunciado hoy aquí en la COP. El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz Granado, decimos que ¿por qué cambiaron ese nombre a Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe a propósito, doctor Sergio? El banco cumple 56 años este año y nació como una corporación estrictamente para el área andina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile en su momento. Pero en los 90 el banco tuvo una gran transformación. Yo diría que son 3 transformaciones esenciales. La primera, la ampliación a toda América Latina y el Caribe del banco. La segunda, un cambio en el plan operativo para cubrir más los temas de infraestructura, sobre todo. Y lo tercero, que alcanzáramos el grado de inversión para convertirnos en un emisor de bonos a nivel internacional. Y el banco ha cumplido todas esas 3 facetas. Hoy tenemos 25 países miembros del banco. O sea, el banco hoy tiene desde México hasta Argentina como parte de sus Pero socios. incluso algunos europeos. España y Portugal son socios del banco hoy y también administramos fondos de terceros países que están interesados en trabajar con CAF en América Latina. Entonces se volvió un banco de toda la región. De hecho, en el año 93 se tomó la decisión de que todos los países de América Latina y del Caribe fueran miembros del banco. Entonces hoy le llamamos CAF, su sigla, su acrónimo original, pero es el Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe. ¿Y los recursos del banco de dónde los saca? Esos 25 países afiliados, ¿qué hacen y qué deben hacer aparte de pedir créditos, que es lo que usted se compromete a entregar? Mire, básicamente el banco hoy se nutre esencialmente de los aportes de capital que hacen los países, que es como un ahorro que ponen los países en el banco, pero el banco a su vez emite bonos. Entonces yo capto en el mercado internacional, esos recursos de captación vienen en forma de programas y proyectos a América Latina y el Caribe y pagamos a su vez a los bonos. Hoy CAF es el emisor no soberano más grande de América Latina y el Caribe. El año pasado hicimos colocaciones de bonos por cerca de $7.000 millones en el mercado americano, en el mercado europeo, en el mercado asiático, y este año nuevamente lo mismo, y el año entrante probablemente 8.000 millones. Esa plata va a venir a financiar los programas y proyectos que tiene el banco, que son con sector privado, con sector público, con alcaldías, con gobernaciones en toda América Latina y el Caribe. Casi el 80% de los recursos de ingreso del banco hoy vienen de colocar bonos en el mercado internacional y llevar las operaciones en América Latina y el Caribe. A pesar de que el banco quiere hacer esa transformación a Banco Verde, como usted lo denomina, pues tienen grandes proyectos como el Metro de Bogotá, por supuesto, también, sí, digamos, para poner un ejemplo de lo que hace la CAF. Sí, por supuesto. Miren, tenemos la capacidad hoy de entregar financiamiento por cerca de $17.000 millones en toda América Latina y el Caribe. Nos hemos comprometido a colocar en Colombia en los próximos 5 años, ya llevamos 2, en los próximos 3, al menos $7.000 millones de financiamiento en Colombia, que van a ir a alcaldías, a gobernaciones, al gobierno nacional, al sector privado. Son proyectos de todo tipo, programas de todo tipo, infraestructura especialmente, que es una de las grandes fortalezas del banco. Doctor Sergio, ¿quién decide qué proyecto apoyan y qué proyecto no apoyan? No, eso es un proceso de conversación con los gobiernos, identificar las prioridades de los gobiernos y luego, por supuesto, el equipo técnico del banco trabaja con los gobiernos para preparar los proyectos, lo que se necesita, sobre todo darle mucha asistencia técnica para que los proyectos queden bien desde el inicio, bien preparados, con buena evaluación técnica. Y estructurados para poder sacarlos adelante y luego monitoreados por el banco de que se cumplan. No tenemos un solo proyecto en el que hayamos tenido ningún tipo de problema
en los últimos 55 años. De manera que es un banco que ha logrado construir un acervo de capacidades, de información que le sirve a América Latina y al Caribe. Doctor Sergio Díaz Granados, presidente de la CAF. Cuando usted dice en los 5 años llevamos 2, el banco quiere aportar para los proyectos de desarrollo 7.000 millones de dólares en Colombia. De esos proyectos usted dice casi todos en infraestructura. Colombia es entonces un gran receptor de los créditos de la CAF más que otros países en la región. Hoy tenemos en Colombia un socio importante para el banco, pero el mayor receptor hoy es Ecuador, Argentina, son los principales países que reciben operaciones nuestras históricamente. Bolivia también es un gran tomador de créditos. Colombia y Perú vienen creciendo. Hay nuevos actores que están apareciendo en el escenario de financiamiento del banco, Centroamérica y el Caribe particularmente. Estamos creciendo mucho la cartera en Panamá, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, en República Dominicana, en Chile también, porque Chile ha regresado al banco nuevamente. Tenemos una cartera grande de infraestructura en Chile para vía férrea, para el metro de Santiago. Hemos logrado armar un portafolio de proyectos de infraestructura muy importante. Casi el 70% del banco hoy es infraestructura. En el caso, por ejemplo, de Brasil, casi el 95% de la cartera nuestra en Brasil son créditos a municipios. Agua, saneamiento, vías, metros. Necesidades básicas y satisfechas. Sí, y todo tipo de proyectos, depende de cada sitio, pero el banco tiene, digamos, una gran fortaleza en la infraestructura. Y ustedes como banco multilateral, ¿cómo es esa competencia si la hay, por ejemplo, con otros bancos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional? Nos vemos más como parte de un sistema que se complementa más que de competencia. Y le voy a decir por qué razón. Hay cerca de 500 bancos de desarrollo a nivel mundial. Se han creado en los últimos 80 años. De hecho, este año estamos celebrando los 80 años de Bretton Woods, de la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario. En estos 80 años se han creado 500 bancos de desarrollo. Nosotros estamos proveyendo cerca de 200.000 millones de dólares al año de financiamiento. Las necesidades del mundo en financiamiento es 3,5 trillones. Es decir, nosotros financiamos de dólares. Estamos hablando de un 15-18% global de financiamiento. O sea, hay margen. ¿Esos trillones son trillones nuestros? Es decir, 3 millones de dólares. Exactamente, la necesidad de financiamiento global. ¿O esos son billones? Global, trillones de dólares. Y en billones o en miles de millones estamos midiendo el aporte que hacen los bancos de desarrollo. Los 500 bancos de desarrollo que hay a nivel mundial. Entonces, lo que estamos viendo es que no hay competencia entre los bancos. Lo que hay que identificar son proyectos en los que vamos a ser complementarios. Es decir, usted no baja las tasas más poquito. No, cada banco maneja sus tasas de conformidad con su ratio, con su riesgo, ¿no? Obviamente. El Banco Mundial tiene mejor perfil de riesgo que nosotros. Esto es un banco de los latinoamericanos. El Banco Mundial tiene respaldo del G7. Somos bancos distintos. Y yo tengo más facilidad que el Banco Mundial en el desplazamiento, en la respuesta, sobre todo a los países de la región. Pero nos complementamos muy bien. El BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, el Banco Caribeño, CAF. Tenemos muchos proyectos juntos. De hecho, hemos anunciado facilidades para países de manera conjunta. El Metro de Bogotá, por ejemplo, es una conjunción de bancos, porque son proyectos muy grandes que un solo banco no los puede atender. Entonces nos tenemos que juntar varios bancos para hacerlo. En otros proyectos podemos ir solos y ese aprendizaje le sirve al banco siguiente. Hay bancos que han hecho canjes de deuda antes que nosotros y nosotros hacemos el canje de deuda más grande, lo hacemos ahora nosotros. Nos sirve la información y la experiencia de otros bancos, la utilizamos para hacer crecer. E igual nosotros somos a veces pioneros en proyectos y otros bancos toman de esa información y hacen lo propio. Usted hablaba hoy en esa reunión que tuvo con científicos, doctor Sergio Díaz Granados, sobre la importancia de preservar los páramos. Y mencionaba Venezuela, Brasil, Colombia, por supuesto, y se me escapa otro país, Perú. No, básicamente es toda la cordillera de los Andes, de Venezuela hasta Perú, Colombia, Ecuador, tenemos ahí el 90% de los páramos. Entonces, esto es un gran desafío que tenemos los países andinos, sobre todo por la conexión que tiene esto con el Amazonas. La deforestación en el Amazonas, lo que se deforesta en el Amazonas afecta la capacidad de los páramos nuestros de absorber agua. Y la baja absorción de agua en los páramos nuestros afecta la provisión de agua a los afluentes al Amazonas. Pero ese trabajo debe ser conjunto. Por eso mismo decimos que estos ecosistemas son estratégicos y tienen que tener una gran coordinación entre países. Algunos de los ecosistemas ya tienen tratados internacionales, tienen mucha gente trabajándolo, como el caso del Amazonas. Pero tenemos ecosistemas de la región que no tienen ni siquiera un acuerdo internacional, donde nadie está haciendo el trabajo de mirar lo que está pasando con ellos. Y lo que queremos levantar la atención desde el banco, que este banco ve en la riqueza de nuestra biodiversidad una gran oportunidad de crecimiento en los próximos años para elevar el crecimiento económico y la productividad. Y es usar ese capital natural bien, usarlo lo que nos queda bien
pero sobre todo recuperarlo, regenerarlo. Y para preservar vida, por supuesto, Sergio Díaz Granados, exministro del Gobierno Nacional, exministro de Comercio, ¿verdad? De Comercio, Industria y Turismo. Sí, señor. Y hoy presidente de la Corporación Andina de Fomentos. ¿Qué puede hacer la corporación para preservar el ecosistema del río Amazonas, que está en un nivel crítico y que tiene hasta 14 metros de pérdida de su nivel en estas últimas semanas, doctor Sergio? Yo creo que la clave aquí está en la reforestación. No hay mejor tecnología para proteger el Amazonas que reforestar. Es un trabajo que tenemos que hacerlo en todos los países de la región. Tenemos 9 jurisdicciones que operan en el Amazonas. Yo creo que es un trabajo cerca a la comunidad, ayudar, por supuesto, a monitorear, utilizar la tecnología para monitorear lo que está pasando en el Amazonas, pero la reforestación es la clave. Yo creo que ese es el primer paso. Lo otro es entender que estamos teniendo un cambio en el régimen de lluvias muy brusco, producto del calentamiento global, y eso va a afectar el régimen de lluvias. Pues tenemos que comenzar a modelar cuál es el futuro del río y de la selva, cómo protegemos más, cómo recuperamos parte de estos recursos que se han usado ya. Hay que volver, que si se quiere dar un paso atrás en la recuperación de las zonas que han sido deforestadas, volver nuevamente a reforestar. Yo creo que esa es la clave en este momento, y la voz de la ciencia ha ido ahí, ha ido a ese punto, frenar el deterioro y lograr revertirlo reforestando. Eso va a requerir instrumentos financieros dinámicos, muchos de los cuales aún no los vemos, no existen, y hay que crearlos para poder compensar esa reforestación. No sé si lo meto en camisa 11 varas al hacer esa pregunta. El cambio de gobierno en Brasil, Jair Bolsonaro no le importaba el Amazonas, lo decía públicamente, lo dijo en campaña y lo dijo en el gobierno, y durante su gobierno se talaron miles y miles de hectáreas en el Amazonas. ¿El cambio de gobierno ayuda para lo que ustedes se proponen? Yo creo que lo primero es que la tala está pasando factura. Este año vimos las inundaciones más severas en la historia en Brasil, en Río Grande do Sul. Estamos viendo los niveles de sequía en el río Amazonas. Tenemos una gran oportunidad el año entrante con la COP30. La COP30 es la oportunidad que tenemos para poder visualizar el desafío en el Amazonas. Yo creo que el año entrante va a haber una discusión muy activa sobre el tema del financiamiento del Amazonas y la importancia del Amazonas. El Amazonas, junto con los bosques africanos y los bosques asiáticos, son el 70% de la selva mundial. O sea, lo que pasa en el Amazonas es la estabilidad del planeta. De manera que yo creo que ya no hay vuelta atrás en esto. Hay que ir hacia adelante en la protección del recurso. Pues doctor Sergio Díaz Granados, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Y lo vemos bien verde en los propósitos que tiene. Estamos en unas metas muy ambiciosas. El banco, yo creo que va a cumplirse el propósito, sobre todo el 40% de financiamiento verde el año entrante, en el 2026 exactamente, y llegar al 10% a finales del 2030, que es nuestra meta más ambiciosa. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI.